Empezar en 1 Corintios capítulo 14, está como en 3/4 partes de la Biblia. ¿Dónde estás? Es una lectura un poco difícil porque tiene... Y este está como... Es... No, primero. Ok, voy a tocar rapidísimo acerca de Corintios 14, de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia, que era una iglesia que se acaban de convertir a Cristo Jesús. En esos momentos cuando Pablo le escribe la carta, y es una iglesia que tenía muchos dones. Era una iglesia, digámoslo, que tenía bendecida espiritualmente bastante. Tenía los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestaba grandemente en la iglesia, pero aún así la iglesia tenía muchas fallas y vivía en constantes situaciones que la hacían no una iglesia perfecta. No hay iglesias perfectas, es cierto, pero también es cierto que así como Pablo escribió a la iglesia de Corintios para quitar el desorden y ponernos en orden, así nosotros tenemos que hacer. O sea, no es un pretexto para nosotros para vivir desordenadamente, sino es una corrección a nuestras vidas para que nosotros aprendamos a vivir correctamente como Dios quiere que vivamos, ¿ok? Entonces la iglesia de Corintio era una iglesia muy bendecida espiritualmente, pero tenían pleitos entre ellos, había divisiones. Ellos mismos decían, no, pues yo sigo más a este apóstol que al otro apóstol. Que les digo que hoy en día pasa mucho en nuestras vidas. ¿Por qué pasa mucho en nuestras vidas? Hay personas que antes venían a esta iglesia y por seguir, por no estudiar a fondo la palabra de Dios, siguen creencias que no son sanas y se van a esas creencias y se empiezan a apartar, no de la iglesia, sino de la fe verdadera, por seguir creencias. He estado con personas que antes iban a la iglesia y escucharon a uno en redes sociales que dice, no es necesario ir a la iglesia, ¿para qué vas a la iglesia? Tú puedes encontrar a Dios en tu casa y esto y lo otro. Y en un concepto bíblico sí es correcto, o sea, tú puedes encontrar a Dios en tu casa, pero el otro concepto no es de que no vayas a la iglesia. La Biblia nos dice, no dejáis de congregáis unos con otros. La Biblia dice que Dios quiere que estemos teniendo comunión los que tenemos las cosas en común. Es decir, la iglesia no es un lugar físico. La iglesia es un conjunto de personas que tienen cosas en común, en este caso Dios, y que adoramos a Jesucristo como Dios y tenemos en común la palabra de Dios y el buscar todos a Dios, no como yo quiero, sino como Dios quiere. Por eso, en muchas iglesias, que tú puedes ir a unas iglesias muy grandes, hay que tener cuidado porque la mayoría de esas iglesias no tienen las cosas en común. Van muchas personas con filosofías mezcladas y a ellos lo que les interesa es un buen mensaje nada más, que vayan a escuchar algo positivo, esto y que el otro. Eso no es tener las cosas en común. Tener las cosas en común es que nosotros aprendamos que Jesucristo es el Señor y que Él es Dios sobre todas las cosas y es nuestro Salvador, y eso es lo que tenemos en común, y de ahí vamos partiendo. Pero una persona que no quiere o no reconoce a Jesús como Señor y Salvador, no estoy diciendo que tú digas, no, yo creo en Jesucristo. La Biblia dice que todo el que cree en Jesucristo debe andar como Él anduvo, ¿cierto? Bueno, y esas son las cosas en común que nosotros debemos tener. Entonces, en esta iglesia enfrentaba muchos conflictos de muchas personas que venían de afuera y tenían contextos diferentes. He escuchado también personas que se han ido de aquí porque dicen, es que ustedes no guardan el sábado. Y yo le digo, el sábado, cuando tú no tienes un contexto bíblico y cuando no estudias a fondo la palabra de Dios, tú agarras un versículo fuera de su contexto para crear un pretexto y vivir lo que tú quieres. Pero cuando tú tienes un entendimiento de la palabra de Dios que viene a través de los años de estudiarla, de estar con Cristo, de estarle enseñando y estudiarla, entonces tú puedes enseñar verdaderamente el por qué el sábado
ya no está bajo lo que vivimos hoy en día, sino estaba bajo la vieja ley. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa un trasfondo más allá. Pero hay personas que me dicen, no, ya no, porque Dios me dijo que ya no es Dios, que no le tengo que decir Jesús, le tengo que decir el Eterno, le tengo que decir Jehová, y tengo que guardar los mandamientos y esto. Y te vas a una serie de cosas que dices, madre mía, ¿dónde vieron todo eso, no? Y hay mucho teoloco en las redes sociales, tengan cuidado. Teólogo, son teólogos, personas que se creen teólogos, que no han estudiado no llevan ni 3, 4 años en el cristianismo, les lavan el cerebro y piensan que así son por conocimiento. Y no es así, no es así. ¿Ok? Entonces, estos corintianos también estaban enfrentando eso. No crean que esto es un problema de hoy en día. No había redes sociales aquel día, pero había cartas que les escribían y había personas que llegaban de viaje y les decían, yo soy cristiano, y metían una filosofía diferente al cristianismo. Entonces ya no era cristianismo, era metían creencias como lo que está hoy en día, lo de la nueva era. No creo que la nueva era es algo nuevo, la nueva era es algo desde hace muchos años, pero nada más que ahora la nueva era es un conjunto de más cosas. Por ejemplo, hoy abarca el yoga y abarca muchas cosas que antes no abarcaba. Es decir, pero todo eso era clasificado como ¿cómo se dice? Esoterismo, esotérico. Todo eso era como esotérico y todo eso es diabólico, nos dice la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, quiten esas cosas porque todo eso los lleva a yo tengo más conocimiento que tú, yo sé más que tú, yo sé más esto que yo, pero todo era sin conocimiento bíblico, ¿ok? Entonces veamos que somos una iglesia que está ahí. Entonces también en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice, recuerden que el único que revela la verdad del evangelio es el Espíritu Santo. Muchas personas no saben esto, pero el gran secreto de ser un gran o una gran mujer de Dios, un gran hombre o una mujer de Dios, no tiene nada que ver con que yo ore por ti, no tiene nada que ver con que yo te unja, no tiene que ver con nada que el pastor o alguien diga. El gran secreto está meterte en comunión con Cristo Jesús más tiempo en tu vida. Entre tú más le rindas tu vida a Jesucristo, Él más te va a llenar de Él, y tú más lleno de Él te empieza a revelar cosas hermosas porque quiere que le sirvas. Y entre más tú le obedezcas, Él más te va a usar. No hay otro secreto, no hay otro secreto. No hay aquel de, déjame pongo un manto sobre ti, como hay muchas iglesias que predican, déjame oro por ti para esto que el otro. No hay un gran secreto. Yo puedo orar por ti toda la vida, y si tú no quieres, nada va a pasar. Yo no puedo orar por ti nunca, y si tú te metes y le haces caso a Dios que te está hablando y empieza a buscarlo más, y empieza a buscarlo más, y empieza a buscarlo más, vas conociendo esa gran verdad, y el Espíritu Santo te está llenando de Él. ¿Ok? Y eso es como viene la revelación de la palabra de Dios. Por eso le recomiendo siempre a todas las personas que tienen la posibilidad que hagan la Universidad del Espíritu Santo. ¿Cuál es la Universidad del Espíritu Santo? La autodisciplina de ponerme a leer la Biblia por lo menos 3 o 4 horas al día. A lo mejor no tengo el tiempo, no te preocupes, léela 1 hora, 2 horas. Y cuando tengas el tiempo, hazte un año, todos los sábados, tomar 4 horas. Por 1 año, no te va a matar. Te va a quitar los sábados, pero no te va a matar. Por 1 año vas a crecer mucho en conocimiento bíblico y vas a tener el entendimiento que Dios quiere. El problema es que no estamos dispuestos a pagar ese precio, ¿verdad? Y es lo que el apóstol Pablo nos dice, ¿ok? Pues bueno, esta iglesia también tenía casos de inmoralidad, había mucha carnalidad, se peleaban unos con otros, había casos de inmoralidad sexual, donde había adulterio y había muchas cosas, y había mucha idolatría, es decir, adoraban todavía a imágenes de dioses falsos que eran paganos, y adoraban a muchos dioses que estaban ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la iglesia era una iglesia que tú dices, pero ¿cómo puede ser una iglesia eso? ¿Verdad? Dice uno, ¿cómo puede ser una iglesia eso a pesar de tantas fallas? Era una iglesia. Y el Espíritu Santo se movía tremendamente. Pero la palabra de Dios dice que Pablo escribía para corregir lo que debe ser deficiente, ¿ok? Entonces, más adelante, en el capítulo 12, Pablo explica acerca de los dones y les empieza a decir que tenemos dones espirituales y que hay que usarlos porque los dones espirituales son para beneficio de la iglesia en general, y que todos necesitamos esos dones en la vida de la iglesia
para que la iglesia siga edificándose. Ahora, si usted es cristiano y no participa de los dones, de los 12 dones, de los 9 dones que vienen en la palabra de Dios, usted necesita pedirle a Dios que le dé dones espirituales. Porque los dones están para todos los cristianos y para que sean utilizados para edificación de la iglesia. También para su vida, pero para edificación de la iglesia, ¿ok? Pero siempre, como en el capítulo 13 nos dice, qué bueno que todos tengan dones, pero les voy a enseñar la forma para que ya no se peleen unos con otros. Les voy a enseñar para que ya no anden adulterando, fornicando, ni nada de eso. Y significa caminen en amor. Porque el amor no hace nada indebido. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo nos enseña en el capítulo 13 que si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y amamos como Dios ama, yo no voy a estar cayendo en las cosas que no debo caer, y los dones los voy a utilizar no para mi propio ego o para yo decir quién soy, sino para beneficio de las personas. Los dones nunca son para nosotros, los dones son para el servicio de las demás personas. Ahora, que si usted tiene dones y Dios con medio de sus dones, usted me puede hacer algo, gloria a Dios, para eso es. Pero con los dones que tengo o que Dios me ha dado, Dios no nos ha dejado para nosotros, nos ha dejado para servir a las personas. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿ok? En el capítulo 14, que es el capítulo que hoy vamos a hablar, habla específicamente de hablar en lenguas. Para muchos de ustedes que son nuevos, es difícil este tema de hablar en lenguas. No voy a hablar del tema de hablar en lenguas porque no estamos hablando de hablar en lenguas, pero sí vamos a hablar del capítulo 14. Muchas personas creen que hablar en lenguas, hay dos extremos. En la vida siempre hay extremos, el de la derecha y el de la izquierda. Hasta en la política lo sabe, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Entonces, está la derecha y está la izquierda, ¿ok? Siempre están los dos polos opuestos, ¿ok? En el camino al cristianismo, hablar en lenguas, hay unas personas que piensan que todo es hablar en lenguas y todo es, como quien dice, 100% espiritual, y si no hablas en lenguas estás mal, ¿ok? Y está el camino de la izquierda, que te dice que el don de lenguas es simplemente hablar otros idiomas como español, francés, alemán, inglés, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice que cuando estaban los primeros apóstoles, que cuando vino el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y dice que las personas que venían de otros países empezaron a escucharlos en sus idiomas, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si tú estás cargado, vamos a suponer, al lado izquierdo, que es el lado izquierdo donde dice que el hablar en lenguas son puros idiomas normales del mundo, eso es el hablar en lenguas, entonces tú te vas a este lado, ¿ok? Pero si tú dices, no, pero es que eso no es hablar en lenguas es una cosa espiritual, te vas a este lado. Y Dios nos llama a caminar siempre por el centro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros aprendemos a estudiar la palabra de Dios de una forma racional, porque también Dios nos ha dado sabiduría para racionar la palabra de Dios y nos ha dado inteligencia para racionarla, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué significa que racionarla? Si antes eran 12 apóstoles, se murió uno, ¿cuántos me quedan? Eso es razonar, ¿te das cuenta? La palabra tiene cosas que tenemos que razonar. Hay cosas más profundas del razonamiento, que se los he dicho que la vez pasada lo dice Javier. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesucristo lo seguían cantidades de multitudes. Y luego la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que Jesucristo se le apareció a más de 500 personas. Y luego dice la Biblia que de esas 500 personas, solamente 120 estaban en el aposento alto. ¿Cuál es el razonamiento que puedo utilizar? Que Jesucristo le predicó a muchas personas, pero si solamente se le apareció 500 o 500, un poquito más de 500, es porque eran las que creían verdaderamente. Pero de esas 500 solamente obedecieron 120. ¿Se da cuenta que la palabra tiene un raciocinio? Yo puedo utilizar ese razonamiento y debemos de aplicarlo en la palabra de Dios. La palabra tiene razonamiento en sí. Entonces nosotros debemos de aplicarlo. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Bueno, el razonamiento es hablar en lenguas. Si fueran idiomas, entonces estamos hablando que si yo voy a China, o bueno, vamos a suponer que un chino viene aquí a México y aprende español, entonces yo estoy diciendo que está lleno del Espíritu Santo. Si yo voy a un curso de idiomas en alemán, francés y portugués, entonces yo puedo decir que estoy más lleno del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si utilizamos ese razonamiento, no es esa manera, ¿ok?
Pero ¿por qué Dios permitió que en el libro de Hechos entonces las personas hablaran en lenguas y aparte se comunicaran en ese idioma? Sencillamente, si usted tiene una oportunidad de predicar de Jesucristo y es el primer día que se habla de Jesucristo después de su muerte, con valor, y hay un foro de muchas personas, porque era el día de Pentecostés donde venían muchos judíos a las fiestas y muchos judíos extranjeros de muchas partes, de menso no aprovechamos hablarles de Jesucristo, ¿verdad? Si el foro ya está ahí y todos vienen a buscar de Dios, tal vez no a Jesucristo, pero sí al Dios de los judíos, y ahí era hablarles de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Dios les dio a ellos la capacidad de hablar en otros idiomas también, ¿ok? Hablar en lenguas es una cosa espiritual, hablar con idiomas es una cosa natural. De los 9 dones que están en 1 Corintios capítulo 12, si un don fuera natural, todos los demás dones serían naturales, ¿ok? Por ejemplo, dice el don de hacer milagros, ¿ok? Si ese don de hacer milagros fuera que un médico operara a una persona y le sanara una cosa y dice, ¡ay, hizo el milagro, doctor! Estamos hablando que son dones naturales. Pero si una persona no tiene un riñón y ningún doctor le operó el riñón o le metió otro riñón y va a checar, si de repente va el doctor y le hace la radiografía y dice, oye, ¿ya tienes 2 riñones? ¿Cómo pasó eso? Eso es un milagro. Entonces, si entendemos que los milagros solamente son, si creemos que de esos 9 dones que hay, uno de ellos es natural, los otros también son naturales. Es decir, dentro de los 9 dones existe el don de hablar en lenguas. Y si creemos que el don de lenguas es aprender idiomas, entonces estamos aprendiendo que los demás dones también son naturales y que los milagros los hace un doctor y que los milagros los hace otra persona. Nosotros vulgarmente, diariamente les llamamos milagros a muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si se me aparece una moneda, un billete, vamos a suponer que yo ando necesitado y se me aparece un billete de 1,000 pesos en mi carro. ¿Es un milagro? ¿Es un milagro? Sí. No, no es un milagro. ¿Ven cómo los confundimos y llamamos milagro a todo? ¿Por qué no es un milagro? Porque no puede ser creado. ¿Por qué no puede ser creado? Porque Dios no es falsificador. Y si Dios hubiera creado ese billete, hubiera sido un falsificador que se sale fuera de sus normas y estatutos. ¿Te dan cuenta cómo podemos razonar la palabra de Dios y llegar a una conclusión sencilla? La palabra de Dios nos dice que si aparece un billete ahí, no es un billete que se creó de la nada y apareció el billete ahí. Pero si yo voy por el campo y necesito una sandía, Dios la puede hacer crecer la sandía. Eso sí no tiene nada que ver. ¿Sí me explico? El billete es humano, las monedas son humanas. De hecho, Jesucristo dijo, ¿de quién tiene la cara esta moneda? Dar a César lo que es de César, ¿verdad? Esto no es mío. ¿Sí? Entonces, cuando a uno se le aparecen cosas así, no es un milagro. ¿Pero por qué apareció? Dios utiliza ángeles, Dios utiliza personas y mueve cosas para traerlas ahí. También Dios muchas veces se sube una persona, se le cae un billete y Dios utiliza para que no lo veas y estés cegado y no lo puedas ver, así como le tapó los ojos cuando fueron a buscar a Eliseo. ¿Sí me explico? Les tapó los ojos y los demás no podían ver ni nada y los llevó a todo el ejército dentro del campo de Israel y decía el rey, ¿los matamos? No, Dios los ha traído en paz. Y luego les abrió los ojos y se asustaron porque estaban en medio del campamento. Dios hace esas cosas, que es diferente, ¿ok? Entonces, entendiendo que los milagros de Dios no es todo lo que llamamos milagro en la vida, sino que es un milagro, todo aquello que es creado de la nada, ¿ok? Entonces, cuando yo estudio los 9 dones de Dios, me doy cuenta que ningún don de Dios es natural, es decir, todos son sobrenaturales, ¿ok? Y si nosotros tenemos que tener los dones de Dios, entonces somos sobrenaturales. Usted y yo debemos aprender a vivir en lo sobrenatural, no en lo sobrenatural del mundo, sino en lo sobrenatural de Dios. No porque usted sea alguien, sino porque el que está dentro de usted es sobrenatural. Y Él le revela lo que Él quiere para su vida y le da los dones para el servicio de los demás. ¿Ok? Entonces cuando usted aprende que los dones, los 9 dones, son dones espirituales y no son dones naturales, es decir, entonces yo creo que el hablar en lenguas no es un don natural, es decir, no es aprender idiomas, tiene que ver con algo espiritual. Y es lo que Pablo nos va a explicar ahorita en esta parte, ¿ok? Entonces ya preparados con eso,
Vamos a orar rápido. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de entenderla, comprenderla, que tu Espíritu Santo nos hable y nos enseñe, Padre, esta gran verdad, porque a través de ella nosotros podemos servirte para ganar muchas personas para ti y servir a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice. En el versículo 2, en el capítulo 12 habla de los dones, en el capítulo 13 habla del amor. Y empezando el capítulo 14 les dice, seguid el amor. ¿Qué significa seguir el amor? Dice, no lo descuides, continúa en el amor, sigue creciendo en el amor. Y usted tiene que seguir creciendo y desarrollándose en el amor. La vez pasada le dije que el amor, usted no le puede pedir a Dios, Dios, dame 10 kilos de amor, Dios, dame 20 metros de amor. Usted no le puede decir, Señor, dame más amor para amar a mi esposo que me desespera. Usted no le puede decir eso, Señor. Como yo, Señor, dame más amor para amar al huerco de 14 años que tengo en la casa y que deja todo tirado. ¿Ah? Yo no le puedo decir. Acá que tienen como 4 está difícil. ¿Sí? ¿verdad? ¿Y qué? Dice uno, Señor, dame más amor para amar a este porque no se levanta temprano, está todo el día dormido y lo recogiéndole las cosas y lavándole, porque es parte de la adolescencia para ellos. Pero esa adolescencia nosotros hay que meterlos en disciplina, que es diferente. Pero bueno, no es el tema. Entonces Dios dice, no me pidas amor. Yo no te puedo dar más amor del que yo ya te di en Cristo Jesús. La Biblia dice que todo el amor de Dios ya fue derramado en Cristo Jesús. Es decir, el amor no es algo que tenga que ser pedido, sino un músculo que tiene que ser ejercitado todos los días en el gimnasio del amor. Es decir, yo aprendo a amar como Dios ama y tengo que llevarlo a cabo de la misma manera. ¿Que vamos a fallar muchas veces? Voy a fallar muchas veces, pero que puedo regresar a la base del amor que es Dios para decirle, perdóname, Señor, porque hoy me desesperé, pero te pido perdón y ayúdame a no desesperarme. ¿Qué van a pasar? 10 situaciones otra vez iguales, pero no me voy a desesperar porque ya hice un compromiso con Dios de obedecer su palabra y hacerlo. ¿Ok? Dice, seguir el amor y procurar ¿qué? Los dones espirituales. ¿Se da cuenta que usted tiene 2 tareas bien importantes? Usted tiene que aprender a caminar en amor y ¿qué tiene? Procurar los dones espirituales. Aquí voy a poner aquí los ejemplos de los casados, siempre me ponen eso. Cuando Juan Carlos y Aide estaban saliendo igual que cualquier pareja, pues uno procura a la mujer, ¿no? Procuraba a Juan Carlos a Aide, ¿ok? Iba tras ella, lo buscaba. Yo creo, no conozco mucho la historia, pero a lo mejor ahí a Aide se le hacía el rogar de vez en cuando y aquel seguía procurando, ¿ah? A lo mejor no va, pero vamos a suponer que así era. Entonces uno va procurando, ¿cierto? A la mujer. ¿Te das cuenta que es procurar? Es interesarme por algo que está enfrente de mí, que me gusta y lo quiero. Yo tengo que procurar. Procurar es poner todo mi empeño y mi deseo. Por eso cuando usted se enamoró y se casó con la persona que tiene a un lado o con la que se va a casar, usted la procuró. Es decir, usted buscó hacer tiempo para ella. Usted buscó todo el espacio para ir tras ella y que nadie se la ganara, ¿verdad? Eso es procurar. ¿Se da cuenta cómo dice Dios que tenemos que procurar los dones espirituales? Como que si fuera su pareja. Usted tiene que procurar los dones espirituales. Usted tiene que estar buscándolos, deseándolos, llamándole y diciéndole, Dios, aquí estoy. Esta mañana, aquí estoy esta tarde, aquí estoy esta noche. Revélame tus dones. Señor, ya leí que son 9 dones. Usted no puede desear algo que usted no conoce. ¿Cierto? Si no, no me hubiera casado, dijo. Es correcto, ¿cierto? Ya que lo conoce, ¿para qué me casé? ¿Para qué la deseé, verdad? Pues ya se metió ahí, ¿verdad? Como dijo el piporro, que le decían, no le saque, pues no le entro, ¿verdad? No le entramos. ¿Qué significa eso? Significa que usted no puede desear los dones espirituales si usted no conoce los dones espirituales. Es decir, yo no puedo decir, Señor, dame el don de hacer milagros o dame el don de hacer esto. Cuando no sé ni cómo se come el don, el hacer milagros, el don de fe, el don de todo ese tipo de cosas, no sé. Usted no puede ser algo que no conoce. Entonces, se da cuenta que si yo tengo que procurar los dones espirituales, tengo que conocer los dones espirituales. Y eso requiere que yo me meta en la Universidad del Espíritu Santo a hacer un estudio, no con los teólogos de las redes sociales, sino con la palabra de Dios,
a investigarla y a profundizar en los dones espirituales, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, y eso no es de la noche a la mañana, sino requiere un tiempo para que el Espíritu Santo vaya bajando. El Espíritu Santo es, cuando usted mete esta palabra aquí, usted la trae aquí como un rompecabezas. Cuando usted le pide al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a ordenar el rompecabezas dentro de su cabeza, y cuando le haga clic ese rompecabezas que ya juntó dos piezas, se llama revelación. Y esa revelación se baja cuando usted medita en la palabra de Dios. Es decir, cuando yo leo la Biblia, está aquí. Cuando yo la medito, se baja aquí. Muchos tal vez de la época más jóvenes no van a conocer la experiencia que dice, ya me cayó el 20, ¿verdad? El caer el 20 era porque utilizaban unas máquinas, unos teléfonos antiguos, y usaban un 20 para llamar, y haz de cuenta que le echaban a la ranura la moneda, y la moneda seguía un caminito, y tenía una, digámoslo, daba línea. Cuando la moneda caía, la moneda de 20 pesos caía en el DC, daba línea. Y eso por eso ya me cayó el 20, ¿para qué? Ya puedo hablar, o sea, ya puedo hablar. Nosotros llamamos eso cuando ya me cayó el 20. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros verdaderamente entendemos la palabra de Dios, no crean que fue por al azar o por esto que el otro, no. Fue porque yo primero la metí en mi cabeza, después la medité, y después de estarla meditando, me cayó el 20. ¿Amén? Entonces dice ahí, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Se da cuenta que Dios quiere que profeticemos? Hoy en día una de las cosas que más llena está la iglesia es de profetas, y más carente está la iglesia es de las verdaderas profecías. Hoy en día muchas personas se creen profetas, y se creen profetas si usted va a una iglesia y viene el profeta y le dice, voy a orar por ti, voy a hacer esto, que el otro, y empiezan con unas profecías porque lo único que quieren es dinero o que les paguen. Y está lleno el mundo cristiano de ese tipo de personas, de profetas que están hoy en día en el mundo cristiano. Por eso hay que tener cuidado, por eso yo tengo que aprender a distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Por ejemplo, en el 2019 vino una profeta de España que se llama Estela Guarrón. Y Dios me dijo, quiero que vayas a escucharla a ella. Y yo le dije, Señor, primero son 1,400 pesos que no voy a pagar. Y me dice, no, quiero que vaya, Señor. Y donde resulte que sea una profeta falsa como la mayoría, pues voy a perder 1,400 pesos. Y me dice el Señor, tú ve. Bueno, ok, Señor. Fui, pagué el boleto de 1,400 pesos para estar 3 días. Le dije, Dios, voy a estarla escuchando 2 días. Si la escucho 2 días y llego a la conclusión que es una profeta de Dios, entonces ya estoy abierto a recibir lo que tengas para mí. Si no, no. Estudio el primer día y digo, pues si es una profeta de Dios, todo conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo sé eso? Porque yo estudié la palabra de Dios, yo la estudio, yo sé lo que es un profeta. El profeta del Nuevo Testamento no es igual al profeta del Viejo Testamento, es diferente. Es muy diferente el profeta del Viejo Testamento al Nuevo Testamento. Entonces yo tengo que entender eso. Yo cuando estudio la parte de la profecía del Viejo Testamento es diferente a la parte de la profecía que en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? En el Viejo Testamento tenía que ser revelado todo lo que iba a venir, que es Cristo Jesús. Y en el Viejo Testamento ya no hay profecía que tenga que ser revelada. La profecía es diferente. La profecía te abre hacia atrás, hacia las Escrituras, y guiarte al propósito de Dios para tu vida. Y eso es lo que me enseña a mí la profecía del Nuevo Testamento, que es diferente. Entonces, cuando yo entiendo todas esas partes, porque las he estudiado, yo puedo juzgar si un profeta es de Dios o no es de Dios. Pero si yo no conozco esas partes, no, es que no es profeta porque no abre un mar como Moisés, o no abre el agua como Elías. Y yo pienso que es así, y no es así, no es así, ¿ok? Bueno, entonces, viene esta profeta, y al segundo día le digo, Señor, ya entendí, la profeta Estela Guarrón es una profeta de Dios, una gran mujer de Dios. Ahora estoy dispuesto a que me hables a mi vida. Acto seguido, voy al Congreso, le dice una persona, estaba ella enseñando, le dice una persona ahí atrás, que era un amigo mío, Dios te va a usar más en la política y que esto que el otro. Y cuando lo volteo y lo veo, pues era mi amigo que hace en el 2009 o 2008 empezamos un partido que se llamaba el Partido Demócrata. ¿Cómo ella va a saber que él era político? Y que empezamos un partido en el 2018 cristiano que se llamaba el Partido Demócrata. Solamente Dios. Entonces Dios ya me estaba confirmando. Pasa otra señora y le dice, y yo estaba hasta allá atrás, y me dice, tú, pero yo, acuérdense que yo le había dicho a Dios, ya estoy dispuesto. Tú te llamas Adrián Montemayor, ¿verdad? Y naciste el 1 de septiembre y esto que el otro. Y me empieza a decirme un chorro de cosas hacia mi persona, pero me empieza a decir muchas profecías
que Dios ya había hablado a mi vida y que estaba en mi corazón, todo eso. Ella me dijo: Adrián, tú has pasado por un camino de renuncia, tú has hecho todo esto, aquel otro, y Dios te quiere llevar a esto, lo otro. Ella nunca me dijo nada, y lo tengo todo grabado porque una amiga cuando me dijo tú, sacó estaba grabando a la otra persona, y dio la casualidad que estaba en mi misma mesa. Entonces le dije, ella me dijo, cuando acabó le dije: ¿alguien lo grabó? Y me dijo: sí, yo lo grabé porque pues estaba grabando y lo dejé grabando porque cayó aquí en la mesa. Y dice: pues bueno. Entonces ahí lo tengo yo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esta persona, cuando termina de darme la profecía, ella no me dijo nada nuevo que yo no supiera. Ella me dijo todo lo que estaba en mi corazón que Dios quería que hiciera, pero a veces no es tan claro, y el rompecabezas está un poquito así, y lo hizo así. Pero ella no me dijo nada de ninguna piezas que estuvieran fuera de ahí. ¿Sí me explico? Es decir, la profecía verdadera es aquella profecía que te dice aquello que está dentro de tu corazón, que tú has podido estar con Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, aclarando esos puntos, por eso les digo, dice la Biblia ahí, fíjate lo que dice: quiero que sobre todo profeticéis. ¿Por qué Dios quiere que profetice? Porque Dios quiere lanzarte a que cumplas con excelencia la razón de tu existencia. Pero si tú no tienes una guía, y si tú no tienes una dirección correcta de Dios o una confirmación de Dios, es bien difícil, porque tú siempre vas a estar dudando de quién eres en Cristo, de tu llamado en Cristo y de todo aquello. Y aún así se los digo, porque he conocido personas que viene un profeta y le dice a tal persona: Dios me dijo que tú vas a hacer esto, lo otro, y la persona empieza a llorar porque sabe que es verdad, y pasan 5 años y la persona no lo hace porque no tiene obediencia para hacerlo, o fe para hacerlo, que es la obediencia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué dice? Fíjense lo que dice ahí: pero sobre todo que profeticéis. Dios quiere que la iglesia aprenda a profetizar. No todos vamos a profetizar, porque es un don. No es lo mismo ser profeta que profetizar. Luego se los explico. Profeta es una persona que camina en la oficina del profeta, de los 5 llamados que hay, de maestro, profeta, pastor, evangelista y apóstol. Y este don de profetizar es otra cosa. Pero el don de profetizar nosotros tenemos que desearlo aquí en la iglesia, para que Dios siempre nos esté moviendo y catapultando a las personas al llamado de Dios para nuestras vidas. Dice ahí, versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Fíjense, ¿se acuerdan que les puse el parámetro que las lenguas espirituales o las lenguas que habla aquí no son lenguas como japonés, de idiomas? Porque si fueran lenguas normales, entonces diría aquí: habla a los hombres y no a Dios. No, estamos entendiendo que las lenguas espirituales es un idioma que tú hablas con Dios y los hombres no te van a entender. Entonces lo que pasó en Hechos no tiene nada que ver con el don de lenguas, sino tiene que ver con la capacidad que Dios les dio a las personas para hablar otros idiomas y explotar la plataforma que había. ¿Ok? Dice ahí, fíjate bien, versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie ¿qué? Le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Se está dando cuenta? El don de lenguas nadie le entiende. No es una capacidad humana que pueda ser enseñada o que pueda ser aprendida para que usted aprenda a saber lo que dice. Dice que el Espíritu, con E mayúscula, significa el Espíritu Santo, que es lo mismo que vemos en Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que no sabemos orar como conviene, pero nuestro espíritu se comunica con el Espíritu Santo y ellos mismos empiezan a hablar en lenguas extrañas para bajar la información de Dios que el Espíritu Santo, que conoce todo lo de Dios, nos la empieza a transmitir a nosotros. Y eso es lo que pasa aquí. Yo no hablo algo natural, sino hablo en lenguas con el Espíritu Santo y Él me empieza a bajar la información de Dios. Fíjense lo que dice ahí: pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Se dan cuenta? Versículo 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si usted quiere el don de profetizar, porque todos los que estamos en Cristo Jesús podemos pedirle a Dios ese don, que nos lo dé diferente, porque hay 9 dones y Dios reparte como Él quiere. Él te está diciendo que ese don es exclusivo para exhortar, edificar y consolar. ¿Se da cuenta lo que hace ese don? Ese don te anima, te consuela, te exhorta. Ese don es el que tú puedes estar
¿sabes qué? Dios me habló esto acerca de tu vida. Nunca es para hacerte daño, nunca es para darte para abajo, sino es el don que te dice, te exhorto a que sigas cumpliendo el llamado de Dios. Te exhorto, te animo, dice, te edifico y te consuelo. ¿Te das cuenta que ese don te va edificando? Es un don que está hecho para edificar a las personas. Versículo 4. Pero ahora dice, el que habla en lengua extraña, ¿así mismo qué? Espérame, hasta ahí. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Se fortalece. ¿Te das cuenta que el hablar en lenguas, qué pasa cuando yo hablo en lenguas? Me edifico, me estoy fortaleciendo. Pablo, más adelante vamos a leer que Pablo dice, yo quiero que todos hablen en lenguas. ¿Qué significa eso? Yo quiero que todos se metan al ejercicio espiritual de edificarse ustedes mismos, hablando en lenguas en sus casas, en el camino y en todos lados. Entonces la iglesia de Corintios hablaba mucho en lenguas y se la pasaba hablando en las iglesias en lenguas. Y decía, y por eso Pablo escribe este pedazo y le dice, no es hablar en lenguas en la iglesia, porque nadie te entiende. Busca hablar en lenguas en la intimidad de tu casa. Busca hablar cuando vas en el camino, cuando vas por todos lados. Y ahorita Pablo lo empieza a explicar más a fondo. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Se da cuenta que el que profetiza, edifica a la iglesia? No es algo personal, no es algo para mí. No puedo ser profeta para mí. Yo no puedo profetizarme para mí mismo. ¿Se da cuenta que es para edificar a los demás, a este conjunto de personas que Dios me ha entregado? Por eso tiene que levantarse personas que aquí profeticen para dar una palabra de aliento, de exhortación, de consolación a las personas. Yo no sé si ustedes están caídos, yo no sé si ustedes necesitan algo, pero la persona que Dios utiliza con dones de profeta va a venir para profetizar, va a venir y te va a dar una palabra a tu vida. Por eso somos familia. ¿Amén? Por eso necesitamos que ustedes, por eso necesitamos en esta iglesia y en cualquier otras iglesias que procuremos los dones y procurar el don de profetizar. ¿Amén? Fíjense lo que dice. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros, ¿qué? Todos pudieran hablar en lenguas. ¿Se dan cuenta que Dios quiere que, por medio del apóstol Pablo nos está diciendo que todos nosotros, quiere Él que hablemos todos en lenguas? Es decir, todos debemos estar buscando hablar en lenguas. Todos debemos estar buscando, edificándonos a nosotros mismos. Pero dice, pero más que profeticéis. ¿Se dan cuenta que también quiere que profeticemos? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué está diciendo aquí? Que una persona que tiene el don de profetizar edifica la iglesia. Una persona que tiene el don de lenguas, ¿se edifica a quién? A sí mismo. Pero si sale una persona que interpreta el don de lenguas, ¿a quién edifica? A la iglesia. ¿Se da cuenta que Dios necesita personas tanto que hablen en lenguas como personas que interpreten las lenguas? Y eso lo pone al mismo nivel de profetizar. ¿Se está dando cuenta que todo es para edificar a la iglesia? Usted y yo tenemos que estar deseando estos dones y procurándolos para edificar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. No es suficiente orar por las personas, sino verdaderamente es pararnos en el llamado que Dios tiene para nuestras vidas y los dones que Dios tiene para nuestras vidas. Últimamente, yo no sé por qué, pero tengo 2 semanas que me empezaron a aparecer historias de personas desaparecidas en mi Facebook, los que ponen así, ¿verdad? Y le empiezo a orar por ellos de una manera rápida, pero efectiva, y empiezo a orar por ellos de una manera rápida y efectiva, y les pongo en el nombre de Jesús, regresará bien y con vida, ¿verdad? Y listo. Y he encontrado una cantidad de personas que después aparece localizada. No porque uno diga, ay, Adrián, entonces déjame orar con... No es eso. Dios nos ha dado la oportunidad de ser sobrenaturales y de ayudar a las personas. Cuando tú entiendas que tú viniste al mundo no para vivir la vida, sino para conocer a Él y servir a las personas, primeramente a mis hermanos de la fe y segundo a las personas del mundo, entonces yo entiendo que la vida tiene un propósito. Yo no quisiera pasarme media hora orando por las personas que me salen en Instagram o en Facebook para que regresaran bien y con vida. A veces el diablo nos dice, ¿y qué vas a hacer tú? No puede cambiar.
Pero cuando yo me doy cuenta que no camino en lo natural, sino en lo sobrenatural, yo empiezo a profetizar sobre sus vidas. Cuando yo me doy cuenta que no puedo, pero que Dios quiere que haga algo, yo me doy cuenta que Dios me utiliza con el don de fe. El don de fe es, yo recibo el milagro. El don de fe es recibir el milagro por la otra persona. Aunque la mamá de ella no tenga el don de fe porque no conoce a Cristo, yo voy a recibir el milagro por ella. No porque yo sea alguien, sino porque me estoy dejando usar por Dios. Y deseo que Dios me utilice para sacar más personas y más personas. Y es una cantidad impresionante las personas que han sido localizadas y localizadas y localizadas y localizadas. Se los digo en serio, si aprendemos a vivir la vida sobrenatural de Dios, ustedes se van a dar cuenta del poder inmenso que está en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo quiere utilizarlos, pero no puede utilizarlos de la manera que tú quieres, de la manera que tú desees y de la manera que tú creas, sino de la manera que Él lo estipuló por medio de su palabra. Y en la iglesia hay mucho desorden. Tú vas a una iglesia y en muchas iglesias no se habla de esto. Tú vas a otras iglesias y en las otras iglesias es puro esto, pero no hay enseñanza que edifica y que le da un orden, una estructura a todo lo que hago, y por eso andan todos desordenados. Tú vas a una iglesia y había una iglesia donde iba, que eran la mayoría puras mujeres, iban y se la agarraban profetizando y hablando en lenguas, todos, pero llegó a ser tanto el tema que la pastora decía, tú cállate porque estás hablando en lenguas demoníacas, y tú esto, y se quedan toda la gente asustada y todo así. Se me hace que la conoce, no voy para no ese nombre. Tú cállate porque estás hablando en lenguas demoníacas, decía la pastora, y decía otro por allá, y decía muchas cosas. Entonces toda la gente ya le daba miedo. No es así. Todo tiene un orden, todo tiene una estructura, todo tiene una forma de ser. Ese es el tema, que las iglesias se van a los extremos. Unos no los enseñan porque hay muchas iglesias. Hoy en día las iglesias más grandes de Monterrey, no todas están lejos, las de Monterrey no enseñan nada de esto. ¿Por qué no enseñan nada de esto? Porque la mayoría de la gente no lo entiende, no sabe cómo se come, no lo comprende, nada de eso. Y los otros que les exhortan a que lo hagan, no les dan estructura y no les enseñan el cómo. Y hay un desorden en todos lados. Y por eso Dios quiere que aprendamos a que esto está disponible para nosotros, para el bien de la iglesia y de las demás personas, pero todo tiene un orden, todo tiene una estructura y todo tiene una forma, que yo no puedo hacerlo como yo quiera, sino como Él diseñó las cosas. Amén. Entonces dice ahí, versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Qué está diciendo ahí? Pues si yo voy a la iglesia y empiezo a hablar en lenguas y nadie las interpreta, pues nadie va a entender nada. Pero si yo les doy una revelación que Dios me ha dado, si yo les hablo con profecía, pues todos van a entender. ¿Ok? Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta y con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué está diciendo ahí en el versículo 8? Está diciendo que si los instrumentos no tuvieran un sonido diferente, pues X me vale. Pero como cada instrumento tiene un sonido y entre todos los instrumentos tienen una función y hacen una melodía, así es exactamente esto. Todos tenemos dones diferentes y todos hacemos una melodía en el Espíritu Santo para caminar en el llamado de Dios. Pero si yo solamente me pongo a hablar en lenguas, nadie va a entender y nadie va a saber que la trompeta es para la guerra. Y nadie se va a alistar. Está la persona con la trompeta y todos acá comiendo y bebiendo. ¿Por qué? Y viene el enemigo y se los va a acabar. ¿Por qué? Porque nadie estuvo listo para la guerra. ¿Por qué? Porque no sabían que el sonido de la trompeta era para la guerra. Lo mismo pasa, ¿ok? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua, fíjense, no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas, fíjate, aquí está hablando de los idiomas. ¿Te das cuenta que separa los idiomas de la lengua espiritual? Que es lo que les dije que pasó en Hechos capítulo 2, ¿ok? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo no está diciendo que esto es parte de eso? Entonces no podemos decir que las lenguas es hablar en otros idiomas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, gloria a Dios, y ninguna de ellas carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero
para el que las habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. Fíjate que habla la palabra anhelar ahora. En el versículo 1 dice procurar, y en este versículo 12 dice anhelar. ¿Te das cuenta que tú tienes anhelar como cuando tienes un deseo? Es que anhelo tener eso. ¿Te das cuenta que tú tienes que anhelar los dones espirituales? Tienes que ponerlos como un deseo delante de ti, que estás procurando ir tras ellos. Dice ahí, gloria a Dios, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales. Fíjense que le está hablando a los que anhelan dones espirituales. Por eso muchos de nosotros no hemos recibido dones espirituales, porque no los estamos anhelando. ¿Y por qué no los estamos anhelando? Porque no los entendemos, no los comprendemos. Nunca los dicen en las iglesias, nunca los enseñan. Procurar, fíjense, dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es la tercera vez que dice edificación de la iglesia. Y dice procurar andar en ellos. Yo tengo que poner todo mi empeño para crecer en esos dones y caminar en ellos. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Se da cuenta que no dice en otro idioma, dice en lengua extraña, dice pida en oración poder interpretarla. Es decir, cuando hay una persona que habla en lenguas, podemos pedirle a Dios, que haya una persona que interprete. Pero si tú dices, no, yo no quiero interpretar, yo no quiero esto, aquel otro, pues ¿a quién va a levantar si no estoy anhelando ese don de interpretar? Uno de los dones más difíciles de que se manifieste en la iglesia es en la interpretación de lenguas, porque como que nadie lo quiere, todo lo ven por abajo, porque yo quiero hacer milagros, mira, yo les voy a enseñar. Los dones son bien bonitos, como les dije, y luego les voy a dar una clase de los dones espirituales, porque ahorita no vengo a hablar de los dones espirituales. Por ejemplo, una vez que estaba explicando los dones en casa de Lulú, cuando empecé a hacer estudios bíblicos, no cuando empecé a hacer estudios, más bien cuando esta última vez, en el 2018, que Dios me estaba hablando para levantar este ministerio, iba a casa de una persona a hacer estudios bíblicos, y empecé a enseñar los dones espirituales. Y empecé a enseñar los dones, y dentro de esos dones estaba el don de discernimiento de espíritus, y les empecé a enseñar el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es cuando tú ves, Dios te abre los ojos espirituales, no para ver demonios, para ver la gloria de Dios, pero lógicamente también para ver aquellos demonios que están atormentando la vida de personas, ¿ok? En ese momento, no les miento, se abre un portal en presencia de todos, saca una mano, como una mano huesuda, como de zombie, me agarra aquí, y no puedo abrir la boca, no puedo abrirla, y me está ahogando, y no podía, y le dije, en el nombre de Cristo Jesús, de hecho fuera y te tienes que ir, en el nombre de Jesucristo. Se mete la mano, se cierra el portal, y yo me quedé así, y dije, bueno, espérame tantito, que me agarro aire, porque no saben lo que pasó, y estaban todos así. Y les dije, ¿vieron lo que pasó entonces? Y acá estaba el hijo de ella, allá estaba ella, y acá estaba la mamá. Y me dice Lulú, sí, Adrián, salió una mano y te estaba metiendo la lengua para adentro. Y el que estaba aquí, su hijo, me dice, Adrián, ¿pero cómo salió esa mano? O sea, yo también la vi, que salió. Y en ese momento Dios nos permitió enseñarles prácticamente cómo son los dones espirituales. Y cada don que decía, Dios nos permitió ver algo sobrenatural. Entonces, en ese momento, los dones existen, son sobrenaturales, los dones. No es algo que uno inventa, sino los podemos utilizar nosotros para edificar a la iglesia. ¿Ok? Bueno, una vez estaba también que estaba yo con nosotros, ¿sabes? Con una amiguita de ese niño, que tenían como 15, 16 años, y empezamos a orar, y cuando le iban a poner las manos, Dios me dio una visión y una palabra de conocimiento, que es parte de los dones. ¿Cuál es la palabra de conocimiento? La palabra de conocimiento es cuando Dios te da algo del presente o de la vida pasada de la persona. Entonces, cuando iba a poner la mano sobre ella a orar, me da una imagen y me dice Dios, ella fue, se me olvidó la palabra, pero como, abusada. Ella fue abusada sexualmente. Entonces, era una niña de 15, 16 años. Entonces, cuando le empiezo a orar sobre ella,
Dios me empieza a traer una imagen y me vio como ella estaba en un sillón y como alguien estaba metiéndole mano a ella y ella llorando y no quería. Entonces despierto la visión rápida y de la palabra que Dios me dio y le dije, tú fuiste violada, ¿verdad? Y empieza a llorar, tú fuiste abusada sexualmente, ¿verdad? Y empieza a llorar. Y no quería decirlo hasta que dice, de hecho metimos una demanda esa vez. Dice, sí, uno de los mejores amigos de mi papá me violó. Hace creo que como 2 años en aquel entonces. ¿Quién te dice eso? El Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué lo dice? ¿Para dejar en mal a la persona? No. Dios restauró ese día sus emociones. Dios empezó a sanar su vida, su corazón. Ella empezó a restaurar, le pidió perdón a Dios porque ese acto de violación le llevó a ella a tomar malas decisiones en esos 2 años y a llevar una vida fuera de Dios. Y ella le pidió perdón a Dios. Dios sanó su corazón y ella empezó a ser sana desde ese momento. Dios utiliza eso no para dejar en vergüenza a nadie, sino para sanar las vidas de las personas, para edificación. Entonces, eso es lo que les digo ahí, tienen que desearlo. Pero el problema es que ¿quién quiere desear interpretar las lenguas? ¿Verdad? Cuando todos quieren hacer milagros, yo quiero hacer milagros, dones de sanidades, porque son 9 dones. El primer don son la categoría de los dones de poder, que son el don de fe, don de hacer milagros, y dones de sanidades. Y luego están los dones que revelan algo, que es el don de sabiduría, que es el futuro de una persona, que Dios te habla acerca de un futuro, una persona, para que la persona o cambie su vida o cumpla ese propósito. Y está el don de conocimiento, que el don de conocimiento es presente o pasado de la persona, para que tú les ayudes a sanar todas esas heridas y todo ese tipo de cosas. Y está el don de discernimiento de espíritu, que es una visión, ¿ok? Y están los 3 dones que comunican algo, que son los dones, el don de profecía, que es el que vimos ahorita, estamos ahí un poquito, el don de hablar en lenguas y de interpretar las lenguas. Entonces casi nadie quiere interpretar las lenguas porque todos quieren los demás dones. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si el apóstol Pablo escribió todo un capítulo 14 para hablarnos al hablar lenguas sin interpretarlas, hay que buscarlas, desear la interpretación de lenguas. Es importantísimo interpretar las lenguas. Pero la interpretación de lenguas nunca viene de la persona que habla las lenguas, a menos que tú estés hablando tú sola con Dios. ¿Por qué? Porque tiene que traer una veracidad o tiene que venir de otra persona que Dios levantó para interpretar las lenguas que Dios está hablando. ¿Ok? Fíjense lo que dice ahí, versículo 13. Por lo cual el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Ok? Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Fíjense bien, si yo oro en lengua desconocida, ¿quién es el que ora? Con E minúscula, el hombre interior que está dentro de mí, que es lo que nació y se hizo con Cristo nuevo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es el Espíritu Santo, pero después vimos acá en el Espíritu Santo que es el que se comunica con él, ¿ok? Pero bueno, entonces, con E minúscula, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no. ¿Qué quiere decir eso? Que las lenguas espirituales, el hablar en lenguas no es algo natural, o sea, no es otro idioma, porque si yo hablara otro idioma, mi espíritu no es el que ora, ¿sí me explico? Sino es mi entendimiento, porque yo aprendí chino y es mi entendimiento, ¿ok? Entonces dice ahí, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Muchas veces yo estoy lavando trastes en mi casa, que lo lavo porque vivo solo y tengo un niño que come como 3 y tengo que estar lave. Cuando apenas voy y regreso, ya encuentro 3, 4 platos sucios y todo tirado y tengo que estar ahí, ¿no? Entonces, en esos momentos empiezo a orar en lenguas porque es un momento que tengo conmigo, con Dios. Como yo estoy solo, pues no la pides interpretar porque me estoy edificando a mí mismo, ¿no? Dice ahí, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu. Te das cuenta que también puedo cantar con el espíritu. Por eso la Biblia nos dice en Efesios que seamos llenos del Espíritu Santo con cánticos espirituales. Cuando yo canto en lenguas, yo puedo cantar en lenguas también a Dios. Y Dios, con ese cántico de lenguas, estoy cantando con Dios ahí. Entonces también usted va a aprender a cantar en lenguas. Y es bien bonito cantar en lenguas. Sientes que estás con un coro celestial y sientes que tu voz es tan hermosa como la de un ángel y estás con Dios en la presencia de Dios y estás cantando en lenguas. Cánticos espirituales, dice la Biblia, ¿ok?
Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Se da cuenta que usted puede cantar también con el espíritu, pero también con el entendimiento? Versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén? Es decir, si yo me pongo a hablar en lenguas, ¿cómo van a saber ustedes decir amén cuando se debe decir amén? Porque amén, ¿saben qué significa amén? Así sea. Es decir, si yo digo esto, que el otro, aquello, y usted va a decir amén, porque así pensamos igual que tú y así va a ser. ¿Ok? Entonces, si yo me pongo a hablar en lenguas, ¿cómo van a decir amén si no saben lo que estoy diciendo? Nadie. ¿Ok? Dice ahí, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar simple oyente, ¿cómo dirá amén si tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, porque si tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Se da cuenta quién es edificado? Yo, pero ustedes no fueron edificados. Entonces yo me pongo a hablar aquí en lenguas solo, yo estoy recibiendo edificación y ustedes no. ¿Y qué caso tiene que estemos aquí reunidos si ustedes no están siendo edificados? Aquí es que usted crezca, que yo también crezca, pero que todos crezcamos. Ahora, si usted se empieza a parar como palomita, como las palomitas brotan, ¡pum!, y empieza a hablar en lenguas, y Dios trae un mensaje por una interpretación de lenguas, eso es diferente. Si Dios trae una profetiza, por eso es bien importante lo que hacemos al llegar, y que si alguien trae algo, eso es lo que compartimos. Todavía no hemos llegado al punto de compartir profecías o palabras, eso, pero eso es lo que se tiene que hacer en la iglesia, no como las iglesias normales que llaman normales, que están allá, que están llenas de gente, y es una audiencia, es un servicio, usted va a pagar una conferencia, se sienta en un lugar, va la persona, introducción, sale y vámonos, porque ya tengo vendida la otra sección que empieza a la 1 de la tarde y te están corriendo. Eso no es la iglesia. La iglesia es compartir todo esto, y después se lo voy a enseñar. Dice aquí en este versículo, en este capítulo, dice, cuando reunís, ¿tenés palabra? ¿Tenés cántico? ¿Tenés profecía? ¿Tenés lengua? O sea, es decir, usted se tiene que ir de aquí procurando buscar a Dios toda la semana, para que en la semana usted diga, ya quiero ir el domingo porque tengo algo que compartir. Ya sea una acción de gracias, ya sea un testimonio, no solamente eso, una palabra de profecía, usted estuvo orando en lenguas y Dios le dio revelación de eso. ¿Sí me explico? Eso es lo que tenemos que traer a la iglesia, eso es lo que tenemos en común. Tenemos en común un Dios sobrenatural. Y tenemos que traer en común lo sobrenatural, porque si nomás traemos lo natural, no estamos adorando al mismo Dios. Si vamos a un auditorio y todos estamos hablando natural, entonces vivimos en algo natural, que no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere algo sobrenatural por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para nosotros? No. Para edificar a la iglesia y que nosotros hagamos con excelencia la razón de nuestra existencia. ¿Qué es hacer con excelencia la razón de tu existencia? Conocer que en Cristo soy sobrenatural para llevar su gloria a las personas que no lo conocen. ¿De qué forma? Esa es su chamba con Dios. Porque la mía es para acá, la suya es para allá, la suya es para el otro y de acá para acá. Unos con familia, unos con niños, unos de esta manera. Porque si usted va a los niños, no necesariamente va a ser un payasito. Y hay alguien que se viste de payasito y le gusta hacer toda esa parte. Hay otros que sirven en un comedor de niños. Se da cuenta que inclusive servir a los niños hay diversidad de cosas que podemos hacer. O sea, no nomás porque servir a los niños, déjame me siento, no es así, o sea, hay muchas, pero eso tiene que ver con el propósito de Dios para mi vida, y eso yo lo tengo que buscar con Dios. Ahora, muchas personas pueden decir, sí, pero Adrián, yo estoy yendo a predicar a los niños y esto y que el otro. Usted está yendo naturalmente o sobrenaturalmente, porque nosotros cuando empezamos el comedor en Fomerra 35 lo empezamos sobrenaturalmente. ¿Qué quiere decir sobrenaturalmente? Empezamos a orar por los niños para que Dios sane las heridas, y poníamos las manos sobre los niños y orábamos, y Dios me revelaba o nos revelaba a otras personas los traumas que los niños tenían. Y le dijimos a un niño, se llamaba Iker, te pega, bueno, ya vamos a cortar aquí, nomás aquí en redes sociales porque ya se va a acabar el tiempo.